Ahí está. Bien. Bueno, entonces le vamos a dar comienzo. Mi nombre es Silvina Halket, el de mi compañera, socia, amiga Salomé Charra, que bueno, ya nos vamos a presentar un poquitito cada una. La idea es hacer una presentación rápida para ir a desarrollar el tema que hoy nos encuentra, nos une. Estamos muy contentas porque en este webinar hay gente que ya hizo el instructorado en meditación, otras personas que les interesa, que se han comunicado porque les interesaba la formación, y personas que ya se inscribieron a la formación. Así que es una mezcla un poco de gente que está interesada, gente que ya lo hizo y gente que se inscribió para esta corte. Entonces, un poco lo que nos convoca hoy es un poco la articulación, ¿no? O las novedades que hay desde las neurociencias en relación a los efectos de la meditación. Vamos a hacer una breve presentación de modo conciencia y de nosotras. Bueno, nosotros somos un instituto online, ¿sí? Nacimos online porque nos parimos en la pandemia, Ujú. básicamente. Ya veníamos trabajando desde antes, pero luego de la pandemia eh, empezamos a tener fuerza en lo que es online y eso nos permitió, nos abrió las puertas a poder compartir con personas de muchas provincias, a unir, ¿no? De personas de diferentes provincias y de diferentes países. Así que la verdad que fue una oportunidad muy grande para Modo Conciencia. Si bien somos como las directoras y las que llevamos la escuela también está acompañada por muchos profesionales que llevan diferentes formaciones. Acá la tenemos presente a Vale, a Valeria, que hace mucho tiempo ella se formó con nosotros en el instructorado de meditación y da los ciclos mensuales dentro de nuestra escuela. Así que no solamente somos nosotras dos, sino que somos un grupo de profesionales que estamos detrás de la escuela, ¿no? Y siempre lo que nos importa como poner foco es un poco qué nos motiva, ¿no? ¿Qué nos lleva? ¿Cuál es nuestro servicio? Y está muy enfocado en atender el ser, ¿no? Los seres humanos hacemos, tenemos y somos, ¿no? Pero primero somos, ¿no? Para después hacer y después tener. Generalmente en los colegios o lo que nosotros observamos socialmente es como que se ha ido mucho hacia el hacer y al tener, desconectándonos del ser. Y eso, bueno, trae diferentes inconvenientes en el convivirnos, en el habitarnos y en el convivir con los otros también, ¿no? Y en la construcción de la sociedad que queremos. Entonces, para nosotros es como súper importante darle espacio desde todas nuestras formaciones a volver a lo humano, a volver a lo simple, a lo humano, a prestarle atención, sin descuidar lo otro que también es importante, pero siempre como desde un centro, ¿no? Eso por un lado. Entonces, todos nuestros servicios están enfocados a la atención en relación a el ser. ¿Mm? Amiga, si querés ahí Sí, compartir algo nos- más en relación a esto, o lo que quieras agregar. sí. Nuestra visión la describimos como acompañar el despertar de conciencias en red, ¿no? Trabajando en el plano del ser y en red. Por eso esto de la virtualidad y que sea online nos permitió como amplificar esta red. Por eso una vez que iniciamos ese camino, si bien ya le vamos a contar, también hemos sentido la necesidad de los encuentros presenciales y a partir del año pasado también brindamos retiros presenciales. El resto, la mayor parte de las propuestas son online, o sea que es lo que nos permite justamente expandirnos. ¿Y por qué? Quería empezar a contarles un poco de por qué el nombre Modo Conciencia, que un poco al principio nació y surgió espontáneamente, nos resonó y lo elegimos y después fue tomando cada vez más sentido este nombre Modo Conciencia.
Nosotros con Silvia hablamos y describimos 3 modos de habitarnos. Eh, a mí me gusta una palabra que usa mucho Silvia que es siendo, ¿no? Lo siendo, en los que a veces nos hallamos en nuestra cotidianeidad. Eh, Estos 3 modos de habitarnos, de estar siendo con un otro y con uno mismo, podrían describirse como el primero como el modo ego, ¿no? El primero, el modo de estar siendo en una forma automática, estar siendo desde mi carácter tal como me sale, desde mis reacciones, ¿no? Podemos decir desde el plano de la ceguera, ¿no? Cuando somos ciegos a mis propias creencias, condicionantes. Entonces, soy porque siempre fui así, porque me enseñaron a ser así y repito una y otra vez, caigo en los mismos patrones y en las mismas reacciones. Ese sería el primer modo de estar o de habitarnos en el mundo. Voy a ir al tercero, porque me hace más sentido describirlo así. El tercer modo de estar siendo sería eh, el modo esencia. Cuando yo me encuentro, como decía Silvia, en conexión con este tercer plano, ¿no? El plano del ser. Cuando yo me abro al ser, cuando me abro a otra conciencia de unidad, cuando ya no me siento separado de un otro, cuando ya no vivo desde las reacciones y desde la dualidad porque el otro me hizo, me dijo, o ¿no? Como si el otro fuera el culpable, sino como me abro una conciencia de unidad y puedo encontrar esa interconexión que existe, esa red o esa matrix, como dicen algunos teóricos contemporáneos, hablan de la matriz divina. Si yo puedo concebir toda esa conexión que existe en el universo y puedo abrirme, a mí me gusta relacionarlo con un sentido de espiritualidad, eh, estoy en el plano y estoy siendo desde el plano o desde el modo esencial, desde el modo esencia, ¿no? Un modo en donde no hay reacciones, donde todo parece estar en paz y en armonía. No hay dualidades, digamos, no hay guerras, no hay desencuentros. ¿Cuál es, qué lindo que parece, ¿no? Cuando lo describimos. ¿Cuál sería el tercer modo, el puente entre el modo ego y el modo esencia? Bueno, ese puente justamente es el segundo, el que me salteé, es el modo conciencia. El modo conciencia, que si lo tuviera que resumir, diría es un darse cuenta. Es el famoso, ah, ¿no? Con esto tenía que ver. No es que el otro me hizo, es que yo, ¿no? Me lo tomé, interpreté, porque, bueno, ese modo conciencia, ese gran darse cuenta, justamente es la bisagra, es el trampolín, ¿no? Entre nuestros automatismos y abrirnos a un plano más esencial. Eh, Nosotros consideramos que es fundamental. O sea, ese modo, ese tomar conciencia, y para poder tomar conciencia, lo que hace, digamos, vamos a trabajar en este webinar y lo que hace podemos decir a todo el sentido de modo conciencia de nuestro instituto es la práctica de la meditación. Ya van a ver que casi todo como algo transversal, nosotros ofrecemos muchos cursos, formaciones, talleres, pero algo transversal es la meditación. Casi siempre estamos ofreciendo desde ese lugar, tanto en los retiros, en los talleres, en las formaciones, siempre desde ese lugar, porque es bisagra para este tomar conciencia, el estado de presencia, ¿no? Es tener entrenado la presencia. ¿Mm? Entonces, bueno, eso es nuestro nombre, modo conciencia. Eso cada vez fue Un tomando, como puente decía, entre el más modo sentido. ego y el modo esencia, ¿no? Es Ujú, un puente, es un pasaje que nos permite conectar, salir del modo ego, que ya después vamos a ampliar un poquito estos conceptos. Estos ujú. conceptos los desarrollamos, quienes ya hicieron el instructorado de meditación ya saben que los desarrollamos en los 4 meses de formación, pero ahora vamos a ampliarlo un poquito más en relación a la neurociencia también, a estos 3 conceptos. Recuerden, 3 modos de habitarnos en el mundo: modo ego, modo conciencia, que es nuestro nombre, y modo esencia. Esencia. Bien, ¿nos presentamos brevemente? ¿Querés Dale. comenzar, amiga? Yo me presentaría y les diría que creo que, o lo que recibo, de que de donde agrego valor, ¿no? Yo acompaño procesos individuales y colectivos
grupales hace mucho tiempo. em, y creo que el valor que mayor agrego es poder a las personas conectarse, ¿no? Con presencia, con coraje, con su coraje, y con su autenticidad, ¿no? Como la fuerza justamente desde trabajar mucho el modo conciencia, desde estar presente, darnos cuenta, ¿sí? Poder mirar ciertos patrones, ciertos condicionamientos, que ya lo vamos a ir ligando también con esto de la neurociencia, ¿no? Esos caminitos aprendidos, poder como mirarnos, y poder volvernos más flexibles en nuestro vivir y no tan solidificado, viendo muy acotado eh, las situaciones o hasta nosotros mismos, ¿no? Entonces, y acompaño mucho desde el autoconocimiento y la espiritualidad, ¿m? Pero también trayéndolo a un plano terrenal. Yo creo a ver, que le pongo mucha fuerza, ¿no? Ese acompañamiento, ¿no? Como también me siento un canal en relación al autoconocimiento y a la espiritualidad, pero también materializar, que eso lo podamos traer a esta vida, si por ahí creemos en otras vidas, ¿no? Traerlo. Con esto, vamos con coraje a mirar la verdad, ¿sí? Trabajamos la presencia para poder darnos cuenta de ciertos automáticos y cómo sufrimos a partir de esos automáticos, ¿no? Y poder encararnos, resolver, ¿no? Situaciones en nosotros y en nuestros vínculos, eh, de una manera más viva, conectados con una mayor vitalidad, ¿no? Yo creo que por ahí tengo una formación, soy licenciada en educación física, soy psicoterapeuta gestáltica, vengo desde la escuela de Claudio Naranjo, fue un psiquiatra muy reconocido en el camino del autoconocimiento y la espiritualidad. He acompañado y he colaborado con el programa SAT acá en Argentina mucho tiempo. Así que bueno, me acompaña una larga trayectoria de un proceso individual, ¿no? Que para nosotras esa es como la base para estar al servicio con otros. ¿M? Y en todas nuestras formaciones también atraviesa eso, ¿no? La importancia de conocerse a uno para estar lo más limpio posible e interferir lo menos posible en el proceso del otro, sino más bien acompañar, no interferir, sino acompañar lo más limpio para que la otra persona pueda encontrar su camino, y lo que está necesitando. Yo digo para que pueda encontrar esos puntos de ovillos, ¿no? Un poquitito de esa manera me gusta por ahí presentar. Bueno, y junto con Salo llevamos adelante entre los retiros, el instructorado de meditación, entre otras cosas, dentro de Modo Conciencia. Gracias. Bueno, yo soy Salomé Charra, soy de profesión, digamos, académica, soy licenciada en psicología, eh, pero bueno, siempre hablamos esto con Silvi, somos, eso es lo que es el cuento que nos contamos. Eh, desde dónde aporto valor por ahí es que es lo más importante y desde dónde puedo sumar. También hice un largo recorrido personal. Siempre me gustó describirme como un alma muy inquieta, muy inquieta. Me apasionaron dos cosas desde mi infancia. Moverme en los deportes, yo era muy fanática de los deportes y aprender, o sea, estudiar, 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 aprender, aprender. Nunca me parecía como, wow, siempre como en esa curiosidad por descubrir más cosas del mundo y sobre todo del cerebro. O sea, siempre fui una apasionada de la mente humana. Me resultaba algo tan de lo más complejo cuando empecé a estudiar psicología, me acuerdo en la secundaria, hasta recuerdo la profesora y decía, wow, ya antes me gustaban las ciencias exactas y a partir de ahí fue como, no, acá hay más complejidad que en cualquier otra ciencia, en el cerebro, en la mente humana. Y a partir de ahí me empezó a apasionar la mente humana. Em, en esa inquietud que me caracteriza, movimiento y deseo de aprender, fui recorriendo por distintas escuelas de la psicología, empezando por lo más estructurado de la psicología hasta terminar en la psicología gestáltica. Compartimos un maestro con Silvi, que es Albert Rams, hicimos el posgrado juntas en Gestalt Integrativa. También me formé en bioneuroemoción con Enrique Orbera, soy facilitadora. Bueno, hice el doctorado en psicología en la Universidad de Flores, pero bueno, eso todo es, digamos,
lo académico. Después lo más importante es haber ido acompañando mi propio proceso de autoconocimiento y creo que es la mayor herramienta para hoy poder acompañar como acompaño. Trabajo de psicóloga clínica, además de estar, digamos, en la cabeza junto con Silvi de modo conciencia. Hago sesiones online. eh, y bueno, y acompaño también desde la meditación. Me abrí mucho a lo que es la psicología tradicional, fui incorporando herramientas que tienen más que ver con Oriente, con la psicología junguiana y con la práctica del mindfulness, algo que me apasiona realmente. Y me inicié en la meditación Zen también, en Zazen. Pero no es desde ahí, por ahí, desde donde más me comparto. Ya van a ver incluso en el instructorado de meditación, sobre todo estoy acompañándoles de las prácticas de mindfulness. Eh, bueno, para no extendernos más e ir a lo que nos importa realmente, eh, pasamos a los objetivos. ¿Te parece, amiga, del webinar, de lo que nos convoca hoy? Dale, un poquito lo que les decía, ¿no? Esto de las novedades, cómo podemos asociar. Acá dice comprender qué ocurre en el cerebro durante la meditación, conocer los beneficios neurofisiológicos y psicológicos de la práctica, aprender cómo aplicar este conocimiento a la vida diaria. Ay, perdón, Poquito. no le avisamos a Vale que iba a aparecer. Vale, ¿estás ahí? Eh, Ella es Vale, nuestra Vale, la nuestra profe de amiga los ciclos, sí. Vale. Ah, acá un poquitito voy a hacer una asociación, ¿no? Y una diferenciación de lo que es la práctica meditativa a lo que es el estado meditativo, ¿no? Y un poco una síntesis de la comprensión que yo hago a partir del recorrido en esta práctica, ¿no? Eh, hay que diferenciar. El estado meditativo sería como un estado modo esencia, ¿sí? Como un estado más limpio, el estado que se busca con la práctica meditativa, ¿sí? Que los budistas lo podrían llamar el estado de iluminación. Yo creo que hay diferentes etapas dentro para llegar a ese estado, ¿sí? O sea, para mí vamos yendo de una ceguera total, o sea, de un modo ego, de un modo muy condicionado, a una segunda frecuencia que es el modo conciencia, ¿no? En donde yo ya empiezo a estar presente acerca, por ejemplo, de cómo viaja mi mente hacia adelante, hacia atrás, y eso me saca del presente, me desconecta de la vitalidad. Cuando estamos muy en el modo ego, estamos condicionados, no definidos, ¿sí? Sino condicionados. Después voy a ampliar un poquitito más de eso cuando hablemos de cómo armamos el carácter y a partir de ese carácter armamos una personalidad y a partir de esa personalidad vamos solidificando ciertas formas de ser que de niño nos sirven, ¿sí? Porque los niños, ¿qué necesitan? Ser amados, aceptados y pertenecer. Entonces, de niño nos sirve hacer esos movimientos, ¿sí? Pero de adultos nos vuelven torpes en la búsqueda del amor, en la búsqueda de esa conexión, ¿sí? Entonces, al principio, por ejemplo, sucede mucho en las prácticas meditativas, en los grupos, que cuando te sentabas a meditar, decía, "Ah, pero no pasa nada". Y de repente, empiezan cada uno de acuerdo porque de acuerdo a la personalidad y a ciertos condicionamientos que tenga cada persona, que son diferentes, hay ciertos como arquetipos, ¿no? Pero son diferentes las maneras de distraernos. Lo primero que aparece son las formas de distraernos, ¿no? Entonces las personas, por ejemplo, que son más fantasiosas, empiezan a decir, ay, experimenté en una visión, súper esto y súper el otro, ¿no? Las personas que son más estructuradas es como que tienen como una estructura eh, más estructurada, dicen, no, pero acá no pasa nada, o, ¿no? Bueno, y así empiezan a aparecer diferentes formas de distraernos, ¿no? Después en una segunda parte es como que empiezo a darme cuenta, uy, pero yo antes no pensaba tanto, ahora estoy pensando más que antes, ¿no? Y en realidad es un darse cuenta, ¿no? Ahí ya empezamos como a entrar en modo conciencia, ¿no? Es un darse cuenta de la cantidad de pensamientos por segundo que pasan por nuestra cabeza, ¿no? Entonces un poquito
la práctica meditativa es sacar la basura, ¿sí? Nuestra mente se entrena y tiene dos cualidades. Una de las cualidades que se empiezan a trabajar cuando somos principiantes es la concentración, ¿sí? Si yo no activo ciertas partes del cerebro en donde activo la concentración, lo más probable es que me distraiga. Y cada personaje, ¿no? Cada personalidad, cada carácter se distrae de diferentes formas. ¿Mm? Que después vamos a ampliar un poquito eso. Sí. Entonces, la práctica meditativa se diferencia del estado meditativo. Cuando ya llevo un año, ¿no? de una práctica meditativa, empiezo a entrar a otro aspecto, a otra cualidad de la mente, que es la perspicacia, ¿no? Que hay cuando nosotros hablamos de mente contemplativa o estemos aquí presentes, es muy bonito, ¿sí? Parece muy fácil, pero las personas que acá ya hicieron el instructorado y están presentes acá, Vale que lleva el instructorado, nosotras que ya venimos con un recorrido, sabemos que sentarse 5 minutos a estar con uno mismo. La práctica meditativa es una práctica de mismidad, una práctica de regalarme un poquito de tiempo para mí, ¿sí? Cuando me siento, ¿no? Me empiezo a dar cuenta de cosas, esto de la verdad, empiezo a registrar ciertos estados, ¿sí? Y lo que mayormente aparece, pero es muy loco, es no tengo tiempo. No tengo tiempo 5 minutos de sentarme, ¿no? Es como la primera excusa. Esa sí es una excusa bastante global, ¿sí? Pero la práctica meditativa es, puede ser, hay una formal y una informal, ¿no? Está el mindfulness que es informal y nosotros practicamos dentro de lo que es el instructorado una práctica budista que es la samatha, que para mí es como la puerta de entrada en donde se cultiva mucho la concentración de la mente. Recuerden, ¿no? Es como que son dos cualidades del cerebro que se entrena, de la mente que se entrena, ¿sí? Que una es la concentración y otra la perspicacia. Para llegar a la perspicacia, para llegar a la contemplación, para llegar más a acercarnos más a ese modo conciencia y acercarnos un poquitito al modo esencia, ¿sí? Tenemos que entrenar la mente. La mente se entrena como un músculo. ¿Mm? Si no la entrenamos, lo más probable es que estemos distraídos. ¿Y saben en qué se nota esa distracción en el vivir? Eh, en la ansiedad que vivimos, ¿sí? Ansiedades, depresiones, angustia, hiperactividad, porque si me Adicciones, paro, me siento adicciones mal. de todo tipo. Exactamente. Ujú. O sea, uno puede observar que está condicionado y que está muy distraído y que está desvitalizado cuando hace ese registro de pararse por unos segunditos. Hay caracteres que son más alegres y que la forma de distraerse son, por ejemplo, prácticas de actividades extremas en donde generan mucha adrenalina. ¿Mm? Bueno, hoy en día se habla mucho de la dopamina, hablando de las neurociencias, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales generan dopamina, esto es como, es una droga, ¿no? Genera adicción, y eso nos distrae de las cosas del ser, de esto que nosotros decimos que le ponemos eje, ¿no? Y Ujú. nos desliza. O sea, ahí nos podemos como atrapar, ¿sí? A nosotros. Y después la cantidad de conflictos que tenemos al nivel de relación con el otro, ¿no? Entonces, hay prácticas meditativas que nos acercan a el estado meditativo, que para mí un primer anclaje es empezar a entrar al modo conciencia. ¿Qué es el modo conciencia? Es cuando yo, antes de accionar, tengo unos segunditos de reflexión. ¿Sí? Hay una reflexión antes de la acción, no voy en automático, ¿sí? Ni conmigo, ni cuando hablo con el otro, sino que me detengo, ¿no? Y en ese detenerse y reflexionar, que cuanto más práctica tengo y más entrenada la mente tengo, se vuelve muy funcional y muy asertivo
en lo que voy haciendo a diario. O sea, por ejemplo, cuando uno practica meditación, lo que va sucediendo es que si vos repasás tu día, ¿sí? Vas a ver que te mandaste menos macanas, ¿no? Como para un poquito de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo cuantificar o puedo ver cómo voy en el camino? ¿Sí? Si yo repaso mi día, me mandé menos, metí menos la pata. ¿Mm? Eh, O me perturbé menos. o me perturbé menos. Es como que es No. Ujú. mucho más asertiva. Es como si mi accionar estaría más funcional y danzaría mucho mejor con la vida. ¿Sí? ¿Mm? Mm. Eso es como un poco lo que empieza a pasar. Voy a hacer una conexión para que después Salo entre directamente a lo que es un poquitito las neurociencias, pero esta mente contemplativa, ¿no? Si ustedes observan a los niños, ¿m? Fíjense en que los niños, la sinapsis, o sea, la sinapsis que son las conexiones neuronales, ¿sí? Cuando somos chiquitos es como un festín, ¿sí? Es como si, imagínense en que ustedes se les viene una idea, ¿no? Y cuando un proyecto o algo a realizar y lo empiezan a proyectar, ¿no? Entonces, y muchas ideas, es como un árbol que tiene muchas ramas, muchas ramas, muchas ramas, muchas ramas, muchas ramas, pero claro, después tengo que empezar a tomar decisiones y tengo que empezar a cortar y a elegir algunas de esas ramas, ¿sí? Generalmente hasta los 7 años, hasta los 10 ya el niño empieza a elegir los caminos, ¿sí? La sinapsis, hay muchas menos, toda la vida, ¿no? Hay Plasticidad. sinapsis, pero Plasticidad. en menor Ajá. cantidad. De bebés es un festín. Si ustedes ven un bebé, y esto que yo le digo de la asertividad, bueno, Salo tiene un bebé chiquito, ¿no? Una bebé. Eh, es hermoso porque como ellos, ¿no? Están más conectados, son como más asertivos, ¿no? Y están menos conectados con el juicio, menos conectados con ciertos patrones, con ciertas creencias. Las creencias, los valores, los patrones se van armando a partir de la elección de esos circuitos neuronales que después se vuelven condicionamientos, pero también se vuelven vías rápidas, ¿no? Porque si tenemos que estar pensando todo, sería como un lío, ¿no? Y también es necesario eh, esa elección. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso, ¿no? Y después pensamos que ya somos esos caminitos que elegimos, que ahí está, yo creo, donde empezamos a enfermarnos, ¿sí? Cuando creemos que ya estamos esto, no que estamos condicionados, sino que estamos definidos, pero ni siquiera nos damos cuenta, pensamos que somos hiper libres. ¿Mm? Y cuando empezamos un camino de autoconocimiento nos damos cuenta lo condicionados que estamos, ¿sí? A mí, ¿querés agregar algo a esto? Un poco acá yo lo que quiero No, que quede dale. como claridad es la diferencia entre práctica meditativa, estado meditativo, qué va sucediendo, ¿no? Y que el estado meditativo, ese estado como más en conexión con la esencia, es como el estado el niño está más conectado con ese estado, ¿sí? Y cuando va creciendo, em, esas conexiones son menores y hay Exactamente. elecciones de ciertos caminos, ¿no? Como para ir a dar una introducción Ujú. ahí. ¿Mm? Exactamente. Esa, eh, esas elecciones por determinados caminos que a mí me gusta hablar como surcos, ¿no? Es como, ¿vieron cuando nos estamos aburridos en la playa y empezamos con la manito a hacer un surco en la arena y empezamos así? Bueno, imagínense cuántos años tenemos, cuántos años llevamos haciendo cada vez más hondo el surco de determinadas reacciones. Entonces, claro, es muy probable que ante cualquier situación mi forma de procesamiento de la información caiga en eso que ya es lo aprendido. Claro, llevo 30 años, 38 años haciendo lo mismo, listo, es lo automático. Ni lo pienso, caigo en el mismo surco. Y esto que vos decías, que los niños tienen como mucha más amplitud y más conexión y más plasticidad neuronal, luego lo que se produce, les quería regalar este término que es tan importante en las neurociencias, que es la poda sináptica. Después hay justamente lo que hablas, ¿no? Una poda sináptica que es necesaria. Pero bueno,
también es necesario el autoconocimiento y poder salirnos de esos patrones que son tan condicionantes como decías vos, Silvi. Seguimos adelante. Los tipos de práctica. Silvi habló de la meditación samatha, que es esta práctica budista. Son los pilares que también esto trabajamos en el instructorado en meditación, en nuestra formación de 4 meses que empezamos el sábado. La meditación de atención plena, el mindfulness sería, que puede ser formal, que es muy similar a samatha o vipassana, que es una práctica sentado. A eso le llamamos como práctica formal, cuando estamos sentados, preparamos el espacio y nos disponemos a estar en silencio. La práctica de mindfulness informal sería el traer el estado de presencia o de atención plena a cualquier actividad que estoy haciendo. Si me estoy tomando un mate, es tomando un mate con atención plena. Si estoy tendiendo la ropa, bañándome, lo hago con atención plena. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy presente al 100% y no estoy en mi mente juzgando lo que me pasa. No estoy pensando acerca de lo que estoy viviendo, ni juzgándolo como bueno ni malo, sino simplemente estoy aquí. Estoy aquí haciendo esto. La meditación interpersonal, desarrollada muy hermosamente por otro de nuestros maestros, Claudio Naranjo, maestro que partió hace unos pocos años y que también profundizamos en el instructorado de meditación y en nuestro retiro, que damos en noviembre en Córdoba, trabajamos mucho la meditación interpersonal y los pranayams, otro de los pilares también del instructorado en meditación, que se lo desarrolla otra de nuestras docentes que nos acompaña en el instructorado, la brillante Claudia, mira, le cambié el nombre, Flavia Suiti. Flavia. Em, bien. Eh, ¿Querés, amiga, hablar un poquito de los mitos y de las realidades sobre la práctica de la meditación? Sí, por ahí Ujú, la realidad es tener la mente más presente, que es todo lo que hablábamos del modo conciencia, ¿no? Es para quien desea hacerlo, o sea, nadie te puede obligar a sentarte, ¿no? Pero sí, y por algo armamos este webinar y empezamos como a ver las novedades de la neurociencia, porque hay como ya apoyo científico de lo que sucede cuando uno se sienta a meditar 5 minutos, ¿no? Porque no es que se tenga que sentar como un budista un día entero, 5, 10 minutos, todo lo que ujú, sucede, ¿no? Bueno, tiene ujú, bases científicas sólidas y requiere conocimiento y constancia, ¿no? Como cualquier cosa, ujú, que ujú. queramos progresar y crecer o lo que sea, ¿no? O sea que ya les ¿Qué estamos no es? desarticulando la excusa de no tengo tiempo. O no estoy Es un lista, o clásico, no. ¿eh? Pero Sí, es un sí. clásico, o sea, imagínense, personas que hacen el instructorado de meditación y no me van a dejar mentir quienes están acá presentes y ya lo hicieron. eh, Llegamos a empezar todo entusiasmado, ¿no? Yo le digo la luna de miel, ¿no? Empiezan con todo el entusiasmo y generalmente a las 2 semanas ya empiezan las trabas, ya empiezan las distracciones, ¿no? Ya empiezan, no, es que no tengo tiempo, ¿no? Y tiene que ver con su personalidad y con la manera de distraerse, pero el no tengo tiempo es como un clásico bien global, ¿no? Em, Mitos, que meditar es dejar la mente en blanco, ¿no? Como yo les decía, son procesos y hay diferentes etapas, ¿no? Al principio, lo más probable es que nos vayamos hacia la forma de distraernos que tenemos, después empezamos a entrar a conciencia de la cantidad de pensamientos que vienen, después empezamos a observar ciertas incomodidades, ¿no? Después podemos estar un poquito más presentes en lo que está sucediendo ahí en el momento y así sucesivamente, pero no es dejar la mente en blanco. ¿M? Es solo para gente especial, ¿no? Y también esto, ¿no? No tenemos que estar 10 horas sentados para tener beneficios de esta práctica, ¿sí? Que está asociada a una religión y requiere mucho tiempo. ¿Mm? Un poquitito son cosas que fuimos hablando, pero como para darle un orden. Ujú, bien. La neurociencia, rápidamente, ¿qué es? Ya se entiende básicamente por el nombre. Cuando hablamos de neurociencia, hablamos del conjunto de ciencias que se engloban para estudiar lo que sucede en nuestro cerebro. Más allá de nuestro cerebro, podemos decir en todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Sería todo lo que es el cerebro, el cerebelo, la médula, todo lo que sucede y que influye en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de sentir. Esas son las neurociencias. Algunos términos claves.
que vamos a ver, porque vamos a nombrar en el webinar, las neuronas, que son las células que procesan la información. Ahí les dije un dibujito de una neurona para que la puedan ver. La plasticidad cerebral, que ya un poquito estuvimos hablando cuando Silvi tomó el tema de los niños, que tiene que ver con esta capacidad de aprender, de adaptarse de nuestro cerebro, de crear nuevas conexiones cerebrales. O sea, acá todos tenemos un modo ego, pero nadie puede decir que estamos condicionados al 100% y que no vamos a poder salir de acá, porque todos tenemos plasticidad cerebral. ¿Y no la tenemos mal en la infancia? Sí, pero no la dejamos de tener hasta el último día de que nos vamos de este plano. Continuamos con la capacidad de aprender nuevas formas eh, de actuar o de habitarnos, porque tenemos esa capacidad de aprender. Obviamente, mientras más antes lo empecemos a ejercitar, más fácil va a ser para nuestro cerebro crear nuevas conexiones neuronales. Y el sistema nervioso autónomo, que está involucrado en la práctica meditativa, es el que regula funciones automáticas, ¿no? Como la respiración y el pulso. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando meditamos? ¿Qué es lo que sucede? Porque uno dice, bueno, tengo la mente en blanco, no sucede nada, que está dormido, no. De hecho, cuando dormimos también hay actividad cerebral y muy importante la actividad cerebral que sucede cuando dormimos. Bueno, cuando meditamos también. Nuestra mente está activa, nuestra mente tiene que estar enfocada, por eso una de las cosas que trabajamos en el instructorado en meditación es la no o sea, la desaconsejación. Les remarcamos mucho esto, no meditar antes de dormir, porque confundimos la meditación con una relajación y nos induce al sueño, pero no, no es la idea. La idea de la práctica meditativa es entrenar nuestra mente para estar cada vez, como decía Silvi, más atenta, más concentrada y llegar a un estado de más perspicacia. Pero para eso necesitamos que nuestra mente esté activa y que se pueda enfocar. Entonces, ¿va a haber actividad cerebral? Claro que sí, cuando hacemos la práctica de meditación, ¿no? Y se ve sobre todo en el ámbito, perdón, en el área de la corteza prefrontal, que es acá. Si la tengo que ubicar en una parte del cerebro, la corteza prefrontal que se llama justamente así porque está detrás de la frente, ¿no? En la parte más anterior del lóbulo frontal, que es la parte, de hecho, específicamente humana. Ontogenética y filogenéticamente es la última que se desarrolla. ¿Qué quiere decir esto? La filogenética es el estudio de las especies, de la evolución de las especies, ¿no? Venimos de los monos, bueno. Digamos, es la única que no compartimos con nuestros antecesores en la evolución. La corteza prefrontal es mucho más desarrollada en los humanos que en los monos, bueno, ni hablar en los reptiles, en los anteriores. Y a su vez, ontogenéticamente, que sería el desarrollo del embrionario desde el embrión hasta que somos adultos, también es la última en desarrollarse. Los niños empiezan teniendo más desarrollo en las otras áreas del cerebro, la última que se termina de desarrollar es la corteza prefrontal. Entonces es lo que nos hace más específicamente humanos, con todas las letras, porque aquí es donde radican las funciones ejecutivas. Lo más complejo de las funciones ejecutivas, o sea, de nuestra función cognitiva, lo más complejo son las funciones ejecutivas. ¿Y qué es eso, Salomé? Me pueden decir, función ejecutiva, ¿qué significa? Significa flexibilidad mental, significa la memoria de trabajo, el recordar algo, el paso a paso, mientras estoy por cocinar, acordarme cuáles son los pasos de esa receta que me enseñó mi mamá. No me funciona esto, pero voy a probar, ¿no? Está cortada una calle, bueno, voy a probar otro camino. Esa capacidad de flexibilizarme, la toma de decisiones y la metacognición, que es el darme cuenta de que estoy pensando, son todas funciones ejecutivas alojadas en la corteza prefrontal. Imagínense si no es fundamental, ¿no? Y esto es una de las áreas que está activa cuando meditamos, porque en la meditación una de las cosas que se ejerce es la conciencia de sí mismo. Estamos en un plano de la metacognición. Em, Además, otra área que se activa con la práctica meditativa, la ínsula. La ínsula es un área que para verla lo que deberíamos hacer es un corte acá, ¿no? En el lóbulo parietal y tendríamos que abrir así con una pincita en donde está la cisura parietal o que también se llama el surco de Silvio, ¿no? Ahí abrimos y atrás hay un área que se llama ínsula o corteza insular. Y es el área que se activa con la conciencia corporal, con la propiocepción, ¿no? Y con la conciencia de mis emociones. Esa área, por supuesto, también está activa en la práctica meditativa, porque cuando nosotros meditamos podemos tomar conciencia de lo que le pasa a nuestro cuerpo,
¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Yo, si no estoy meditando, pero si yo me traigo al presente, que es lo que hacemos con la práctica meditativa, puedo llevar la conciencia. ¿Qué me está pasando ahora? ¿Cómo están mis pies? ¿Cómo está mi cadera? ¿Cómo estoy sentada? ¿No? Siento un poquito de dolor de espalda, ¿no? Eso es la conciencia, lo que me está pasando a nivel corporal, ¿no? Y a nivel de las emociones también, la autoconciencia. ¿Mm? Bien. Y la amígdala, otra gran área, o sea, gran no por tamaño, diría mi hija chiquita, chiquitita, dice. Bueno, así, chiquitita es la amígdala. Y no hablo de las amígdalas que te operan cuando tenéis muchas anginas. No está en la garganta, esta amígdala está en el cerebro. Está también en el cerebro medio, en la parte, eh, cuando hablo de cerebro medio me refiero a entre un hemisferio cerebral y el otro, entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo tenemos la parte central, a esa parte me refiero con cerebro medio. Está adelante del hipocampo, que el hipocampo es la estructura que está relacionada con la memoria, ¿no? Adelante tenemos un núcleo que es chiquitito, es redondito, tiene la forma más como de almendrita. Ese sí lo compartimos con nuestros antecesores de la línea evolutiva, con otros animales, con los reptiles incluso. Y es el área importante porque es la que se relaciona con el estrés. Es la que se activa cuando experimentamos una amenaza. Todos los animales, de hecho, hasta los más reptiles, los más involucionados, cuando ven una amenaza en el medio, en el ambiente, activan alguna reacción de defensa frente al estrés, ¿no? Bueno, en la meditación este área cobra importancia, pero cobra importancia porque se reduce la actividad ahí. Nos sentimos menos amenazados, menos reactivos, ¿no? Con lo cual es sumamente beneficioso que activemos más nuestra corteza prefrontal y que desactivemos el cerebro medio. También en la práctica meditativa hay cambios en las ondas cerebrales. Aumentan las ondas alfa y las teta, que son las que se relacionan con la relajación, con un estado de meditación profunda. Disminuyen las ondas beta, que las betas son las que, no, son como, podemos decir, más aceleradas, las que están presentes cuando nuestra mente está... A mí me gusta esta expresión que usan los norteamericanos, que es la monkey mind, la mente de mono, como saltando de rama en rama. Cuando nuestra mente está saltando de rama en rama, y pienso en esto y me acuerdo de que me peleé con mi esposo y me acuerdo de que me había peleado por lo mismo la semana pasada y me enojo un montón y me acuerdo que el año pasado habíamos tenido una situación similar y encima salgo a la puerta y me encuentro con otra y le cuento a una amiga todo lo que me... Cuando mi mente está así, yendo pasado, futuro, así es cuando está ahí funcionando con las ondas cerebrales beta. ¿Mm? Todo esto disminuye con la práctica de la meditación y aumentan las ondas alfa y las teta, que traen muchos beneficios también a largo plazo. Bueno, y efectos fisiológicos. A mí que soy una fanática de la fisiología, ahora estoy formándome en fisiología, pero relacionada a la crianza y al desarrollo de niños. Fisiología, antes les quiero nombrar esto. Fisiología es etimológicamente sabiduría del cuerpo. Fíjense qué hermosa palabra, fisiología, sabiduría del cuerpo. Es la sabiduría de lo que la biología, mi cuerpo ya sabe. Bueno, con la práctica de la meditación, mi cuerpo, digamos, tiene la posibilidad de encauzarse de nuevo por los caminos de la fisiología. Disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés, como ya la mayoría de las personas ya lo sabemos. Disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto es lo que hoy les hablaba del sistema nervioso autónomo, porque disminuye, digamos, esas reacciones que se producen en automático y las que se producen sobre todo cuando me percibo bajo una situación estresante. Aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero no es la frecuencia cardíaca de que me acelero, no, es la variabilidad que es un índice que se mide, digamos, para ver y para sobre todo indicar que hay una buena salud, que hay un buen estado de salud a nivel cardíaco. Y mejora el sueño, por esto de disminuir el estrés, por mejorar el funcionamiento cardíaco, también mejora el sueño con la práctica de la meditación, reduce la inflamación sistémica. Y yo quiero aportar algo más, que hay estudios de esto, no lo escribimos, pero me acordé porque hay una alumna del instructorado que lo trajo en una de las cortes anteriores,
debe haber sido más o menos la décima corte. Ahora ya estamos por empezar el sábado la número décimo tercera. Pero en la décima corte hay una alumna que trajo, que ella ya estaba haciendo prácticas meditativas y que a partir de la meditación había dejado la medicación para la hipertensión. ¿Mm? Bueno, y en mi caso, yo también voy a nombrar mi caso y voy a hacer referencia a mí porque antes tomaba medicación para la migraña, para evitar la migraña. Hace muchos años me había dado la médica clínica una medicación miorrelajante para evitar las crisis de migraña que eran tan frecuentes. Y bueno, y con la práctica de la meditación, sobre todo el mindfulness, no tomo, no tomo más hace mucho tiempo. Bien. Imagínense todos los que estamos hablando de los beneficios. Otros beneficios a corto y a mediano plazo. Ahora voy a hablar de los cognitivos. Mejora la atención sostenida, la memoria de trabajo, como hoy les decía, que está alojada todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal. Nos da más claridad mental, lo que hablaba hoy Silvi, ¿no? Somos más lúcidos, es como que estuviera todo más claro a partir del estado de presencia y se optimiza con todo esto. Si yo estoy más claro, tengo más memoria y a la vez estoy más atento, claramente mis decisiones van a ser más asertivas. Ahí An- fíjese que está la cualidad de la mente, de la atención que les decía, ¿no? Que es una Ujú, cualidad de la mente que se trabaja, ¿no? exacto. A nivel emocional, se mejora la regulación de las emociones, colabora con la inteligencia emocional porque yo puedo ser más claro con lo que estoy sintiendo, identificar lo que estoy sintiendo, chico. Em, Muchas veces no tenemos idea de lo que sentimos. Yo le pregunto, me pasa a los pacientes, ¿cómo estás? Bien, mal. ¿Pero qué es eso? Bien o mal pueden ser 2,5 millones de cosas. O sea, ¿qué sientes en este momento? Y no sabemos, y muchas personas te responden qué están pensando. O sea, a ese nivel de desconexión de nuestras emociones y nuestros estados de ánimos. Otro capítulo aparte, la confusión que se genera entre esto, emociones, estados de ánimos y sentimientos, que son cosas diferentes. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso aquí, pero sí decirles que mejora mucho la inteligencia emocional y la poder identificar qué estoy sintiendo, el poder comunicar qué estoy sintiendo y el poder habilitar en un otro también qué está sintiendo, identificar en un otro y comprender en un otro qué está sintiendo, ¿no? Que también incrementa la empatía y la compasión, claramente. Si estoy presente, puedo ser mucho más compasivo con las demás personas. Y no porque no estoy tomado y enseguecido por mi ego, y por mis interpretaciones. Y a nivel de bienestar, del bienestar psicológico, que también podemos decir que reduce la ansiedad. Con la práctica de la meditación se reduce muchísimo este estado de inaprehensión, de inquietud, que, ay, que siento una cosa acá que es difícil de describir, pero no estoy cómodo con lo que me está pasando. Bueno, con la presencia se reduce ese estado, disminuye los síntomas depresivos también, la angustia y aumenta el bienestar psicológico, por lo anterior. Porque son los dos grandes, podemos decir, los dos grandes problemas de la humanidad en este momento son esto, la ansiedad y la depresión. ¿Mm? Entonces, ya con esa disminución claramente se aumenta el Porque hay bienestar. desconexión, Ujú, básicamente. exactamente, desconexión. Evidencia científica, que por cómo estamos también con la hora, bien ajustaditos, no la voy a, pero les quedan los nombres, van a quedar para que ustedes puedan indagar sobre estos estudios que hay. Y bueno, la neuroplasticidad que ya estuvimos hablando un poquito, que es esta capacidad del cerebro de adaptarse y cambiar, tanto en estructura como en función, es algo que con la práctica de la meditación claramente es la base. O sea, ¿vieron cuando hablamos de terrenos fértiles? ¿No? Para que algún aprendizaje se produzca. Bueno, la presencia, que lo entrenamos con la meditación, es lo que necesitamos para generar esas nuevas conexiones cerebrales que habla la neuroplasticidad y los nuevos aprendizajes, ¿no? Con la práctica de la meditación entrenamos el estar presentes en el aquí y ahora y potenciamos nuestra capacidad de aprender. Bien. Ahora, ¿qué nos pasa si no estamos presentes, si no meditamos, Silvi? Porque yo me puedo revelar y no quiero. Un Me poquito dicen estuvimos, todo esto que ayuda, pero yo sigo pensando que no tengo tiempo. y la mente te va a decir eso, ¿eh? Así que hay Sí. que entrenarla para que nos deje de dar esas excusas. Eh, un poquito hablaba al principio, ¿no? De cuando hacemos la poda, ¿m? Vamos construyendo nuestra personalidad, nuestro carácter. A nosotros nos gusta hablar como de personajes, ¿no? Yo le escuchaba a Salo y pensaba, ¿no?
Cuanto más estresados estamos, ¿sí? Y que el estrés nos da las distracciones, el no estar presente en lo que estamos haciendo, en nuestra mente que divaga hacia atrás y hacia adelante, que, que nos trae maneras de conductas muy condicionadas, ¿no? Eso nos estresa, es como todo un circuito ahí que yo le llamo circuito, circuito tóxico, circuito de loop, donde siempre llego como a mismos puntos, ¿no? Em, si estamos distraídos, si no entrenamos la mente, si no meditamos, vamos a estar menos presentes. Si estamos menos presentes, nos vamos a estresar. Si nos estresamos, nos enfermamos. De muchas maneras nos enfermamos, ¿sí? Los síntomas sociales, como decía Salo, que se ven, ¿no? Socialmente, es la ansiedad y la depresión, a full, ¿m? Porque tiene que ver con esto, como que estamos dormidos, estamos desvitalizados, desconectados. Decíamos que cuando somos chiquitos hacemos la poda. Claudio Naranjo trae una frase que a mí me encanta en esta construcción de la personalidad, que es: lo que tu alma necesitó para sobrevivir es el movimiento que hacemos y la poda y la elección en ciertos circuitos para generar el carácter, ¿no? Porque el niño, yo les decía que, ¿qué queremos? Los seres humanos de por sí, ¿no? Pero ser amados, aceptados y pertenecer, ¿sí? Entonces, desde chiquito vamos comprendiendo que si con ciertos caminitos que hacemos, somos aceptados, somos amados y somos queridos. Entonces vamos creando un traje, ¿sí? Un personaje, y empezamos a identificarnos tanto con ese personaje que nos limitamos, que creemos que somos esos y nos habitamos de esa manera y nos relacionamos desde ese lugar. Que si bien la neurosis, el carácter, es importante para sobrevivir, porque son nuestras defensas. Si no sabemos, si estamos eh, ignorantes en que son una defensa, de grande somos torpes, ¿sí? Y es esto, y nos distraemos desde ese personaje, porque nos apegamos y defendemos mucho ese personaje, aunque nos lleve el budismo habla del sufrimiento, a sufrir, y nos desconecta del dolor, porque sufrir no es lo mismo que el dolor. El sufrimiento se hace ver, ¿sí? Y tiene que ver con esta construcción, con cómo aprendimos a conectarnos con el amor. ¿Mm? Y conectándolo un poquitito a esto con las neurociencias, es como eh, cuanto más nos identificamos con ese personaje, menos neuroplasticidad tenemos. Hagan esa asociación, ¿no? Cuanto más nos conectamos con el personaje, con nuestro carácter, menos neuroplasticidad tenemos. Em, y es como que se nos acorta justamente los recursos y el ser asertivos, ¿sí? Porque solamente sabemos que todo derechito y a la izquierda, ¿no? Pónganle, ¿no? Lo estoy exagerando como para graficarlo de alguna manera. ¿Mm? Les voy a dar algunos ejemplos como para que ustedes se puedan identificar de cómo creamos estos personajes. Por ejemplo, aprendí de chiquitito y en esa poda elegí ser el ayudador de la familia, ser el que siempre está al servicio y el que siempre está ayudando, en un principio a la familia, después eso se traduce a los amigos, pero en ese ayudar hay algo que descuidamos, que tiene que ver, generalmente el ayudador lo que descuida es sus propias necesidades. Le cuesta mucho pedir, es un personaje que le cuesta mucho pedir, y que le cuesta conectarse con sus necesidades, ¿sí? Porque hace un truco y dice: yo tengo mucho para dar, porque de esa manera fue visto. Entonces, cuando me quiero salir de ahí, todo el sistema, ¿no? El sistema, estamos hablando de la familia, no, pero ¿por qué cambias? Pero antes vos eras más bueno, ahora no sos tan bueno como antes, ¿no? Cuando empezamos a trabajarnos y empezamos a movernos de esos roles, ¿sí? Acá les di un ejemplo, el ayudador. Podemos ver la polaridad del ayudador, que es el que está necesitado, el que siempre necesita, ¿no? Que de chiquitito aprendió que el que no llora no mama. Entonces, em, siempre, si le va bien en algo, la va a joder en algún momento para que le vaya mal, porque de esa manera llama la atención. De esa manera es el centro. Es muy loco esto, ¿no? Que les estoy diciendo. Cómo nos disociamos, cómo nos polarizamos y cómo creamos una defensa
Creamos, elegimos un circuito, un caminito para conectar con el amor. Pero de grande es nuestro sufrimiento, termina siendo nuestro sufrimiento, ¿sí? Otro ejemplo puede ser alguien que ve a su infancia como algo que es bellísimo, como que es como un personaje muy positivo, que siempre todo va a estar bien, que siempre le va a ver el lado bueno a la vida, ¿no? Y lo que desconecta es del dolor, ¿m? De algún dolor fuerte que tuvo, o él, o algún familiar cercano, ¿sí? Por lo tanto, vive como conectándose con cosas que le den felicidad. ¿Sí? Pero la vida tiene todos los colores y si nosotros hacemos un recorte y solo vemos una partecita, eh, va a ser como un gran globo, ¿no? Que si lo pincho, ¡pum!, va a reventar en algún momento. Un ejemplo, por ejemplo, de este personaje es el famoso actor Robin Williams, ¿no? Cómico, que se termina suicidando. Si uno lo ve en su personaje, eh, hasta en su personaje también de ficción, ¿no? Eh, y se termina suicidando. ¿Mm? Entonces, son formas de defensa, ¿no? Es lo que tu alma necesitó para sobrevivir, ¿sí? La meditación, el estar presente, el estar en un modo más conciencia, te permite empezar a mirar esas maneras condicionadas que armaste, a mirar esas defensas, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el autoconocimiento también. Si estoy menos estresado, si estoy con el cortisol más bajo, si estoy más presente, voy a poder entrar más en un modo presencia que me permita reflexionar, ¿no?, sobre mi vivir. Si estoy muy estresado con el cortisol, distraído, es muy difícil llegar como a ese punto, ¿sí? Por eso la meditación nos ayuda a estar presente, el estar presente nos ayuda a entrar en ese modo conciencia y ese modo conciencia nos ayuda a conocernos y a conocer ciertos rasgos, ciertos patrones que nos llevan a sufrir, que nos llevan a malestar. Por eso, en las enseñanzas espirituales se dice que de las grandes crisis eh, vienen los grandes aprendizajes. Porque en eso, cuando tenemos crisis, ¿qué hacemos? Nos paramos, nos detenemos y nos miramos. ¿Mm? Esto, en el instructorado, nosotros le prestamos mucha atención a lo que es el autoconocimiento, ¿no? O sea, nosotros decimos, es un viaje. No solamente van a aprender técnicas, ¿sí? Sino que es un viaje en el autodescubrimiento de uno mismo. En el propio proceso del instructorado los invitamos a eso. Y vamos abriendo a darse cuenta que ustedes empiezan a encontrar puntos de ovillo para empezar a tirar, ¿sí? Y a mirarse. Ahí hay alguien que está por acá presente, no voy a mencionar, pero mandó un mensajito muy bonito que dice, uy, ¿en qué lío me metí, no? Uy, esto me movilizó, ¿no? Qué bueno. Yo cada vez que alguien dice esto me movilizó, qué bueno. Porque eso es empezar a entrar al modo conciencia. Empezar a ver cosas que en lo cotidiano no lo voy a ver, porque la tendencia es a dormirse, ¿sí? Y socialmente eh, estamos como, todo nos lleva a distraernos, a dormirnos. Y obsérvense la invitación un poco como, ¿no? Es observarse esto, ¿no? Siéntense a la noche y piensen qué hicieron en el día y cómo se sintieron y regálense unos segunditos, ¿no? Como sería como un mindfulness, ¿no? Como una práctica no formal de cuando terminen el día, háganlo por 7 días, de preguntarse, ¿no? ¿Cómo fue mi día? ¿Cómo me siento? ¿No? ¿Cómo registrar? ¿No? Mientras les digo esto, les traigo este ejercicio, ¿no? Obsérvense en este momento, ¿no? ¿Cómo están? ¿Mm? Como cuando algo les interesa, su cerebro empieza como a cambiar, ¿no? Es como, esto sería como empezar a nutrir, que el cerebro sea más plástico, ¿no? Como que las neuronas, que haya más neuroplasticidad, ¿sí? Cuando yo aprendo cosas nuevas, cuando me abro, hay mayor movimiento y neuroplasticidad. Cuando yo me solidifico y siempre es como lo mismo, lo mismo, lo mismo, cuando no hay nuevos aprendizajes amplio, en el sentido amplio de la palabra, me solidifico, me enfermo, el alma se enferma. ¿Mm? Un poquito como para conectarlo también con esto de las neurociencias. Entonces, tómense unos segunditos ahora y registren su cuerpo. Registren
simplemente si hay alguna tensión en el cuerpo en este momento. Y observen que solo el hecho de preguntarse si hay alguna zona de tensión, ya el cuerpo es como si uno tiende, tengo las piernas cruzadas y me está apretando. Entonces, cuando le doy una cierta conciencia, ya me permite registrar algo que no estaba registrado. Estaba con los hombros hacia adelante o con las piernas cruzadas y algo estaba presionando, o con el cuello duro, o con la cintura. Préstenle un segundito atención a la respiración. A veces cuando estamos muy ansiosos, agitados, la respiración está a este nivel, ¿sí? Cuando ustedes quieran cuando se sientan que están muy caóticos, ¿no? Hay un monje budista que dice, cuando haya tormentas, no hay que irse hacia la copa del árbol, sino que hay que volver al centro. El centro se encuentra ahí cerquita del pupo, del ombligo. Si yo respiro y puedo llevar la respiración hacia esa zona, eso ya me trae una conciencia, ya me acerca más a mí. Me permite un momento de salir de esa tormenta que está arriba y volver al centro. Esa es una práctica, por ejemplo, muy simple. La respiración siempre nos trae el presente. Registrar si está alta, si estoy agitado, agitada. Cuando uno está practicando un deporte, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Es como si uno se da cuenta por ahí, uy, a ver, respiro, bajo las pulsaciones, conecto. Entonces el cuerpo es una forma, el cuerpo y la respiración es una forma rápido de traerme a mí, ¿sí? Una forma práctica y muy rápida de traerme a mí por unos segunditos. Así que les regalamos como esta pequeña, un stop de presencia, le decimos nosotros, ¿no? Que hay como muchas formas y como les digo, como cada vez vamos profundizando más, ¿no? En ese modo conciencia. Pero simplemente obsérvense ahora, ¿no? El solo hecho de decir, a ver, ¿qué tengo contracturado? El solo hecho de tomar conciencia de la postura, ya, ¡tuc! Me hace moverme un poquito del lugar. Voy a la respiración, tengo alta, ¿no? Bueno, estoy relajada, ¿no? Me trae al presente, ¿no? Como para que se lleven ahí, por ahí ese pequeñito ejercicio, ¿no? Bueno, estamos recontra en hora, ya nos pasamos exactamente 7 minutitos. Sí. Em, Ahí yo leía Mm. los mensajitos mientras íbamos conversando, ¿no? De Patricia que decía que había dejado la medicación psiquiátrica, ¿no? Bueno, Patri, me imagino que estarás dentro de alguna práctica meditativa em, o alguna práctica que te ayudó en este proceso. Bueno, alguien más decía como interesante. Sí, tomemos por el chat para no extendernos tanto, si te parece, Silvia, a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Podemos responderla ahí. Patri Solari está levantando la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto conocerlas. Buenas noches a todas. Me interesó, yo hace muchos años hice el SAT como alumna y me Mm. interesó lo que dijiste, Silvina, si dentro del programa de estudios va a estar nombrado el SAT también, ¿no? O sea, o los arquetipos o esto que dijiste, ¿no? La víctima, el sufriente. Me Sí. interesó No eso también. trabajamos, Dani, con el eneagrama en sí, digamos, que es como una base. Para mí, las enseñanzas más grandes de Claudio y no pasan por ahí, sino que pasan más bien por la meditación. Pero sí, nos recontra atraviesa, o sea, vamos trabajando con eso, vamos trabajando justamente con descubrir cuestiones que tienen que ver con el eneatipo, con la personalidad. Claro, ¿Sí? exacto, a eso me refería. Sí, sí, sí. Es como, es uno de los pilares, digamos, de modo conciencia que es difícil dejar a un lado, ¿no? Como la meditación, el autoconocimiento, desde ese punto de vista, es, No, está porque siempre.
pero Como Salo, atravesándonos. Salo Ajá. también nombró ahí Ujú. entonces quería saber si están como mezclados, si están, viste, como que bueno, más o menos, si bien son distintas filosofías, desde algún lugar creo que convergen, ¿no? Cuando Ujú. hablamos de eneatipos, arquetipos, ¿no? Entonces, Sí, bueno, quería saber totalmente, Ujú. totalmente. Sí, si sí, está Dani. dentro de él. Totalmente. Trabajamos con algunos mapas que nos llevan como a mirar, ¿no? Eh, ciertos, por ejemplo, hacemos como una exploración de las brújulas de los mapas, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué estamos cuidando y en ese cuidar está detrás esos patrones de conducta que tienen que ver con esa selección de caminos que tienen que ver con la personalidad, con el arquetipo, ¿no? Es como que todo tiene va hacia el Sí, mismo lado. y por otro lado, yo soy instructora de yoga y de meditación. Pero me interesó mucho el programa de ustedes por la neurociencia, que es algo que a mí me falta hoy. Mm. Eh, si bien hago pequeñas meditaciones dentro de lo que es el ámbito del yoga, estoy como recién ahora adentrándome en el mundo de la neurociencia, que creo que, bueno, ha tomado mucho auge y creo que es importante que la gente también lo conozca, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, eso fue también lo que me interesó de ustedes. Gracias, Gracias. Patrick, qué bueno. No, gracias a ustedes, hermoso. Se ha producido como se produjo un acercamiento de la meditación que antes estaba, ¿no?, en Oriente y era como algo más exclusivo de allá y lo trajimos y lo adoptamos en Occidente. También eso que era más lejano, ¿no?, de la neurociencia, que era como algo, un saber de laboratorio encerradito. Ahora se ha empezado, que está buenísimo, ¿no?, a incluir e integrar en la vida cotidiana, que todas las personas podamos entender de qué se trata, porque es algo fundamental. Eh, todo esto, o sea, sea las neurociencias, sea la meditación, tiene repercusiones en el cómo yo me siento, en el cómo yo me relaciono, en quién estoy siendo. O sea, imagínense qué fundamental que Sí, podamos también, hacer ¿cómo una se bajada. llama Ujú. Richard, el budista este que es el hombre más feliz? Se considera el hombre más feliz del mundo, se lo Sí, compasivo. considera justamente por un Ajá, estudio que se hizo a su sí. cerebro y qué partes del cerebro se activan, ¿no? Ujú. Eh, Está yo no sé si sigue estando en Netflix, hay un sí, documental, hay un sí, documental, sí. con un Ujú. muchacho que no me acuerdo el nombre de él, así que se los recomiendo que lo miren porque ese Sí, documental es genial, genial. Exacto, exacto. bien. ¿Alguien más que, ya que estamos pasados de hora, pero que les urja, tenga mucho deseo de hacer alguna pregunta en relación a lo que hablamos? Yo voy mirando si alguien levanta la mano, la pueden hacer por el chat. Se convirtió en pizarra, por eso empezaron a escribir. Ah, Va a ya. aparecer una rayita. También queda abierto el grupo para el que se quiera quedar y hacer preguntas. Y bueno, y la idea también es hacer como varios webinars. Es como que dijimos, bueno, vamos a compartir un poquito de esto que hacemos, ¿no? Así que nada, también como pueden preguntar por ahí y vamos tomando también de ahí. ¿M? ¿Cuándo, Em, cuándo comienza el instructorado la Ahí capacitación? vamos. Ah, Ahí ok, vamos entonces. gracias. Empieza el sábado, Patri, y para todos. Empieza el sábado de la 13ª corte, es este sábado, el primer sábado de agosto. sí, sí, Y dura 4 meses. El plenario en vivo, el intensivo, es los primeros sábados de cada mes, agosto, septiembre, octubre, y culmina en noviembre, ¿no? Es de 9:30 a 13:30, horario de Argentina. Así es, cursado a través de Zoom, completamente online. De todos modos, esa es una parte, son los plenarios en vivo una vez al mes. Después tenemos, es mucho más. Yo hablaba con todas las personas que me iban escribiendo por WhatsApp y me decían, ah, pero es una vez al mes. Sí, es una vez al mes el cursado intensivo. Ahora, en el medio del mes, ¿qué pasa? En el medio del mes tenemos tutorías de seguimiento, por esto que hablamos hoy con Silvi, como que se van apareciendo trabas y resistencias, así que hay un encuentro que generalmente es los lunes, terceros lunes del mes, generalmente, en donde hacemos una hora a través también de un encuentro de Zoom, seguimiento de cómo vengo con el proceso, una tutoría de acompañar procesos donde no sea teoría, sino que es el ver cómo vengo, ¿no?
qué trabas me van apareciendo. Además, hay una masterclass con Flavia Ciuti, que es la profesora instructora de yoga de Buenos Aires, que ella se especializa en pranayams y en todos los aspectos de yoga relacionados con la práctica meditativa, que también Flavia comparte un webinar grabado. Nosotras con Silvi también damos webinar grabados a los alumnos en instructorado, o sea que es contenido que tienen ustedes grabado para ver en cuando a ustedes les quede cómodo. Además, los días domingos perdón, los días lunes se les comparte el material, todos los lunes se les comparte material en una carpeta de Drive y a partir del martes empiezan con las prácticas semanales, de martes que van de martes a domingo. Prácticas semanales tienen a lo largo de todo el cursado del instructorado en meditación. Siempre los lunes Cami, nuestra secretaria, habilita el material en el Drive, les avisa por el grupo WhatsApp y tienen una semana de práctica. O sea que es intensivo tanto en conocimiento teórico, en prácticas, en acompañamiento del proceso de vivencia teórico, emocional, de autoconocimiento, desde todo punto de vista, es muy intensivo el instructorado en meditación. Además, se acompaña de ciclos de encuentros semanales de meditación grupal. Eso se acompaña como para también tener Sí, y prácticas lo que me grupales. parece como re importante en esto que hablamos en el webinar es que también, ¿no? O sea, hay técnicas específicas, ¿no? Como que ustedes se van a llevar puestos a ver cómo la práctica personal, por ejemplo, de Samatha y cómo también compartir con otros, ¿no? Porque también trabajamos en el segundo módulo, cuando trabajamos meditaciones interpersonales, también trabajamos con todo lo que es instituciones, ¿no? Familias, grupos, ¿no? Cómo llevarlo a esos ambientes. Y está atravesado por lo que vimos hoy un poco, ¿no? Que preguntaba, comentaban recién, del proceso propio, ¿no? Por ejemplo, la evaluación nuestra no es una evaluación de contenidos, ¿no? De aprender tal concepto o cual concepto, sino que a través del recorrido que se hace en el instructorado de meditación y en el acompañamiento que nosotros le vamos haciendo y las intervenciones de lo que vamos viendo de sus procesos, les pedimos, ¿no? Que con eso que conectaron, armen un trabajo, ¿no? Entonces, fíjense en cómo la evaluación para nosotros, que también es de proceso, em, tiene que ver con lo que ustedes fueron trabajando de ustedes mismos, ¿no? Como hacer ahí una síntesis, ¿no? De su propio proceso. Y es impresionado cómo a partir de eso quedan impregnados eh, también ciertos conocimientos que para mí de otra forma es difícil este tipo de conocimientos de aprenderlo. Para mí no se aprenden teóricamente, ¿no? Em, Así que bueno, nada, me parecía como importante también traer eso. ¿Mm? Y bueno, le vamos a dar un regalo también a Por mis haber secretarios. llegado hasta aquí, por habernos acompañado en este webinar y haber estado presentes hasta aquí. Les queremos regalar un ebook, el ebook que escribimos con Silvi de meditación para principiantes. Es un ebook en donde es una introducción, una pequeña introducción a todo este mundo de la meditación para aquellas personas sobre todo para las personas que no han practicado, que no tienen tanta experticia en la práctica. Es un libro de introducción que lo tenemos digitalizado, así que se lo vamos a compartir, que lo vendemos en nuestra web. Eh, También le queremos regalar un mes de participación en los ciclos de meditación, que son encuentros grupales, donde nos encontramos. Hay distintos horarios, ahí pueden elegir. Nosotros les vamos a pasar para que se pongan en comunicación con Cami, nuestra secretaria. Pueden elegir porque hay horario los lunes a la mañana, los martes a las mañana y a la siesta, y los jueves, martes, perdón, a la mañana y a la tardecita, y los jueves a la siesta. Así que van a poder elegir el horario que les quede bien y participar un mes de los ciclos de meditación. Eso. Y además, contarles que les vamos a dar también, si quieren inscribirse al instructorado en meditación, les vamos a ofrecer un descuento. Así que nada, tienen que ponerse en comunicación, sea con Silvio, sean conmigo, si nos pueden escribir o nos pueden escribir por Instagram también. Estamos por todos los medios y ofrecerles que si se quieren inscribir, estamos ahí, ya
últimos días Sí, porque ya queremos armar ya estamos cerrando prácticamente el grupo para armar el grupo de WhatsApp y dar lanzamiento al instructorado. sí, nos pueden escribir directamente por WhatsApp, que ahí están nuestros Sí, WhatsApp, y cualquier duda también, consulta, ¿no? Como Noé recién que preguntaba si lo podían hacer diferidos, lo pueden ver diferidos en el caso que no puedan, menos el último módulo que es de integración. Igualmente, no solamente están los plenarios, que son los primeros sábados de cada mes, de encuentro presencial, que está bueno el encuentro de voz a voz porque siempre son diferentes. Las cortes son re diferentes porque dependen mucho del grupo. Siempre nosotras es como la voz viva, cambia, ¿no? El contacto. Pero lo pueden ver grabado, menos el último módulo, que es el módulo de integración. Y también, digamos, se pueden encontrar en las otras instancias como son las tutorías con nosotras, ¿no? Como que es un espacio también muy rico para ir viendo sobre todo los procesos personales. Ahí también me queda por Cecilia, decirles que les va a llegar el libro em, al correo con el que completaron el formulario. Cuando se sumaron al grupo de WhatsApp, ustedes compartieron con un correo, ahí les va a llegar. Mm. eso. Bueno, hay algunas preguntitas ahí, ¿no? Y también dice, ¿nos ayuda a ser más fuertes de carácter y dejar de luchar? El estar presente, esto que yo le decía de ser funcionales, el estar presentes hacen que luchemos cuando necesitamos y no luchar porque sí. El carácter o el modo ego lo que hace es que todo el tiempo estamos, ¿no? De alguna forma defendiéndonos, ¿m? En modo defensa. El modo ego es como estar en modo defensa, ¿m? Entonces siempre nos va a acompañar y cuando lo necesitemos va a estar. Si yo estoy más presente, va a ser funcional si lo estoy necesitando o no. Si no estoy presente, voy a luchar y no sé ni por qué, ¿no? Un poco esa es la diferencia, Ceci, ahí. Bueno, después vamos. Ceci, otra graduada del instructorado. Eso, sí, sí. Bueno, gracias por Bueno, acompañarnos a pasadita la hora. Espero que les haya servido. Hagan esas pequeñas prácticas que van a ver que les va a dar mucha información, ¿sí? Son súper sencillas, como por ejemplo repasar el día y registrar eh, cuando están en momento, o 2 o 3 veces al día, es como detenerme, ir al cuerpo, ir a la respiración. Son pequeñas prácticas que ya hacen una diferencia, ¿m? Que los ayuda a empezar a tomar un poquito de conciencia. Bueno, y con esto nos despedimos. Um, muchas gracias a todos por su presencia. Eso, ¿Sí? Les enviamos la grabación por el grupo. eso. Y el que esté interesado en el instructorado nos escribe directamente a nosotros y ahí conversamos. Bienvenidos. Sí. Ujú. Tenés que parar la grabación, amiga. Ahí la apago, ahí lo paro.